Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Inducción magnética, conductor recto y espira. Vamos a la primera pregunta del bloque, temas selectos de física, secuencial prueba. Pregunta 1. Calcular la inducción magnética en el aire en un punto a 19 centímetros de un conductor recto por el que circula una intensidad de 5 amperios. Iniciamos poniendo los datos, buscamos la inducción magnética, tenemos una intensidad de corriente de 5 amperes y la distancia de separación de 19 centímetros. Nuestra fórmula es que la inducción está dada por mu, que es la permeabilidad magnética del medio que lo rodea. En este caso es el aire, por lo tanto se toma como la del vacío, ya que es muy similar. Y dividido entre 2pi, que multiplica a la distancia. Evidentemente aquí nos dan solo el dato de la intensidad de corriente y de la distancia, puesto que los otros son valores constantes que conocemos. En este caso, el valor de la permeabilidad magnética del vacío, mu, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Y bueno, 2pi, que como sabemos, pues es una constante adimensional. Como lo que buscamos es la inducción magnética, no tenemos que despejar, entonces procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que B es igual a mu, ponemos esto, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper, que multiplica a 5 amperios. Pondré aquí el signo de división para que sea más fácil ver como despejo. En la parte de abajo tenemos 2pi, ponemos tal cual, que multiplica a la distancia. En este caso, como la distancia la tenemos que poner en metros, vemos que es evidente porque tenemos un metros. Para poder cancelar vamos a tener que convertir los 19 centímetros. Esto, como sabemos, es tema desde física 1, conversión de unidades. Entonces, a este nivel, pues asumimos que saben hacer dichas conversiones sin mayor problema. Entonces, haciendo esto, vemos que la equivalencia de 19 centímetros son 0.19 metros. Y es lo que sustituimos. Vamos a verificar entonces aquí lo que va a ir ocurriendo. Se va a cancelar metro con metro. Cancelamos también amper con amper. Y las unidades que van a quedar van a ser en teslas. De modo que hay que ir realizando esto. Pero como vemos también, para no estar poniendo la calculadora pi, vemos que hay un pi arriba y uno abajo. Entonces ocurre lo mismo. Esto no es porque sean unidades, sino va a ser lo mismo que está multiplicando y dividiendo, pues va a quedar igual. Y aquí en este caso este 4 entre 2, pues me va a dar 2, de modo que en la calculadora voy a poner únicamente el 2. Voy a anotar para que no haya confusión. Lo cancelo aquí, 4 entre 2 me da 2. De modo que lo que voy a sustituir es este 2 por 10 a la menos 7. Esto no lo cancelé, esto así se queda, entonces lo ponemos aquí. Por 10 a la menos 7 teslas multiplicado por 5 y dividido entre 0.19. Voy a hacer la multiplicación. Para no poner ahorita la notación científica, la voy a dejar al final, es decir que esto lo voy a poner a mi resultado, de modo que multiplico 2 por 5 me da 10 entre 0.19 y me da B igual inducción magnética 52.63. Ojo, tenemos aquí el por 10 a la menos 7 teslas. Ponemos nuestro resultado 52.63 y como vemos es correcto. Aquí únicamente hay que tener cuidado, como notamos nuestro resultado nos dio por 10 a la menos 7. Si aquí apareciera otro exponencial, pues habría que hacer la conversión respectiva para que el resultado coincidiera. Calcular la distancia a la que se encuentra un punto si la inducción magnética en el aire de un conductor recto es de 87 por 10 a la menos 7 teslas, si por él circula una intensidad de 2 amperes. Ponemos nuestros datos. Tenemos una inducción magnética de 87 por 10 a la menos 7 teslas, una intensidad de corriente de 2 amperios y buscamos la distancia de separación.
Nuestra fórmula, en este caso, buscamos D, la cual no está despejada, entonces procedemos a despejar. Recordemos que cuando lo tenemos en la parte de abajo no podemos despejar a partir de ahí, sino tenemos que ponerla en la parte de arriba, es decir, que no aparezca en el denominador. De modo que lo que hacemos primero entonces es pasar esta D, como aparece dividiendo del lado derecho, la vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. De modo que me queda todo igual, excepto la letra D, es decir, la distancia de separación. Nos queda entonces de esta manera. Y ahora ya que lo tengo aquí, vemos que para quitar la B, pues como aparece multiplicando del lado izquierdo, la pasamos dividiendo del lado derecho. De modo que nos queda que la distancia de separación es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente dividida entre 2pi, y en la parte también denominador dividiendo la inducción magnética. Es decir, como vemos, únicamente se cambia de lugar la B con la D. Una vez teniendo esto ya despejada, procedemos a hacer la sustitución. La permeabilidad magnética del vacío, recordamos, es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Luego multiplicamos por la intensidad de corriente, que son 2 amperes. Y en la parte de abajo dividiendo tenemos nuestro 2pi, que siempre es constante y es adimensional. Y la inducción magnética, que es de 87 por 10 a la menos 7 teslas. Ya que hicimos la sustitución, procedemos a hacer las operaciones. Vamos a ver que se va cancelando. En este caso cancelamos amper con amper. Vemos que uno aparece arriba multiplicando y el otro dividiendo. Y lo mismo va a ocurrir con los teslas. Tengo un tesla arriba y un tesla abajo. De modo que las unidades que van a quedar son en metros, lo cual coincide con lo que estoy buscando. Como vemos, también tengo una notación científica igual en la parte de arriba, igual en la parte de abajo, entonces puedo cancelarlas, es decir, este por 10 a la menos 7 con este por 10 a la menos 7, y también nuevamente el pi. Cancelo pi arriba y pi abajo. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, hago esta división. 4 entre 2 me da 2, 2 en la parte de arriba, por tanto pongo el 2 y ya los marco aquí que ya hice esta operación. Tengo entonces aquí este 2 que multiplica a este 2 que ya tenía acá de la intensidad de corriente y va a estar dividido entre 0.87, entre 87 nada más, perdón, 87. Este punto era de que se estaban multiplicando, no decimal, entre 87. Y como recordamos, pues ya la parte de notación científica ya la quité. De modo que me queda en la parte de arriba 2 por 2, pues me da 4 entre 87. Hacemos la operación, entonces 4 entre 87 me da 0.0459. Y las unidades que me da dijimos que son en metros. Pero si pusimos atención justamente en la parte de la aplicación, vemos que no se nos pide en metros, sino se nos pide en centímetros. De modo que hacemos la conversión respectiva. Nuevamente este es un tema de física 1, entonces abreviando lo que hacemos es recorrer dos lugares el punto decimal, de modo que me queda como 4.59, es decir, 4.6 centímetros. Vemos nuestro resultado entonces, 4.6 centímetros, y es correcto. 4.6, que es correcto. Calcular la intensidad de corriente que circula por un conductor recto. Si en un punto a 23 centímetros se genera una inducción magnética de 67 por 10 a la menos 7 teslas. Los datos que tenemos son una inducción magnética de 67 por 10 a la menos 7 teslas. Buscamos la intensidad de corriente y la distancia de separación de 23 centímetros. Nuestra fórmula que ya conocemos, B es igual a mu por I entre 2pi por D. Como vemos, ahora lo que tenemos que despejar es esta intensidad de corriente. Como está en la parte de arriba, pues hay que ir quitando todo lo demás que tenemos. Entonces, para hacer el despeje, pues quitemos primero lo que está en la parte de abajo. En este caso tenemos
B es igual a mu por I, y aquí podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, con la D, vemos que aparece dividiendo del lado derecho, entonces la pasemos multiplicando del lado izquierdo. Y lo mismo sucede con el 2pi, suponiendo que ya pase esta, pues hacemos lo mismo con el 2pi. Aparece dividiendo del lado derecho, entonces lo pasamos multiplicando del lado izquierdo. O, si lo vemos de otra forma, pues es como si todo esto viniera junto y todo está dividiendo del lado derecho, pues todo junto lo pasamos multiplicando del lado izquierdo. Posteriormente ya lo único que resta es pasar la permeabilidad. En este caso, pues aparece multiplicando del lado derecho, entonces va a pasar dividiendo del lado izquierdo. Y naturalmente pues tengo que poner lo que tenía en la parte de arriba, en el numerador, de modo que me queda de esta manera. Una vez que he despejado ya puedo sustituir, vemos que tengo la I, que es lo que busco, entonces tenemos que intensidad de corriente es igual a 2pi, aquí es indistinto el orden en el que nos pongamos, recordemos la propiedad conmutativo, por los 23 centímetros. Los 23 centímetros equivalen a 0.23 metros. No olvidemos que tenemos que convertir las unidades a metros para que puedan cancelarse. Entonces ponemos esto por 0.23 metros y luego por el valor de la inducción magnética, que es 67 por 10 a la menos 7 teslas. Y en la parte de abajo el valor de la permeabilidad magnética, el vacío, es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Podemos hacer nuevamente la cancelación de lo que pueda hacer, entonces Tesla se cancela con Tesla, metros arriba también con metros abajo, la notación científica que tengo por 10 a la menos 7 arriba con por 10 a la menos 7 abajo, pi arriba y pi abajo. De modo que lo que voy a tener ahorita es, voy a hacer lo mismo que hace rato, 2 entre 4 me da un medio o 0.5, entonces a criterio de ustedes como lo quieran poner. En este caso yo digo pues que este 2 entre 4, 2 cuartos es lo mismo que un medio. Entonces pongo aquí el 1 medio, 1 arriba y el 2 en la parte de abajo. Y si ustedes ven, pues el 1 podría no ponerlo y daría lo mismo. Entonces luego multiplicamos por 0.23 y multiplicamos por 67. En la parte de abajo vemos pues que ya tengo todo, ya cancelé todo, nada más me queda el 2, resultado de esta división, entonces procedemos a hacer dichas operaciones. Multiplicamos 0.23 por 67, que me da 15.41, recordemos que si multiplico por 1 pues da lo mismo, entre el 2 que me quedó, entonces esto lo divido entre 2. Y esto me da un resultado de 7.7, 705. Y las unidades que me quedan es, como vemos, lo único que me queda son los amperios, que está en el denominador dentro de otro denominador. Es decir, que tenemos que hacer la ley de los extremos, producto de medios por producto de extremos, y como está en el denominador en la parte de abajo, pues me indica que pasa arriba. Mi resultado es entonces 7.705, lo dejaremos en 7.7. Probamos nuestro resultado, 7.7, como vemos es correcto. Vamos a la siguiente. Ahora es inducción magnética, pero en una espira. Calcular la inducción magnética en el centro de una espira, cuyo radio es de 4 centímetros, si por ella circula una intensidad de corriente de 3 amperes. La espira se encuentra en el aire. Los datos que tengo en este ejercicio, tengo la intensidad de corriente de 3 amperios, la distancia de separación de 4 centímetros, la B, que es lo que busco, la inducción magnética, y la fórmula, que la inducción magnética es igual a la permeabilidad por la intensidad de corriente entre 2 veces el radio. Como vemos, pues ya está despejada, procedemos a hacer la sustitución de manera directa. Vemos que B entonces es igual, recordemos que este valor es constante de la permeabilidad magnética en el vacío, 4pi
por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Esto va a multiplicar a la intensidad de corriente, que es de 3 amperios, y esto va a ser dividido entre 2 veces el radio, o la distancia, en este caso indistinto si es R o si es D, se hace referencia a lo mismo, ¿no? Que es el radio de la espira. Recordemos que estos 4 centímetros no podemos sustituirlos porque no los podríamos cancelar con los metros de aquí. Entonces lo convertimos a metros. En este caso me da 0.04 metros. Recordando que este desarrollo, como es de física 1, pues ya no lo desglosamos. Entonces ponemos por 0.04 metros. Procedemos a hacer las operaciones. En este caso vamos a ver que se cancela amper con amper, metro con metro, es decir que el resultado nos va a quedar en teslas. Recordemos que también tenemos que poner el resultado como por 10 a la menos 7, de modo que no vamos a hacer esa notación científica. Y aquí en este caso pues vamos a hacer lo siguiente. Como hemos visto, aquí ya no hay un pi que se cancele, a diferencia de cuando era un conductor recto. Entonces, pues podríamos poner el 4 entre 2, pero vamos a desarrollarlo como sigue. De todos modos, va a dar lo mismo. Tenemos entonces que 4 por 3 me da 12. En este caso, 12 por 3.1416, lo dejaré así como pi ahorita. Y aquí 2 por 0.04 me da 0.08. Las unidades pues van a ser en teslas, como ya dijimos. Y aquí ya está su notación de por 10 a la menos 7 teslas. Tenemos entonces esto que teníamos en la sección anterior y procedemos a hacer las operaciones. Entonces 12 que multiplica a pi, que en este caso lo vamos a poner como 3.1416. La notación científica la vamos a dejar así porque el resultado hay que ponerlo en por 10 a la menos 7, entonces nos conviene dejarlo de esta manera. Esto nos da 37.699 entre 0.08. Lo dividimos entonces entre 0.08. El resultado que nos da entonces es B igual a 471.24 por 10 a la menos 7 teslas. Recordemos que ya, como nos indica la aplicación que hay que ponerlo así, pues únicamente vamos a introducir el 471. Ponemos nuestro resultado, 471, ya redondeado, como vemos está bien. Calcular el radio de una espira que se encuentra en el aire si la inducción magnética que produce es de 77 por 10 a la menos 7 teslas y por donde circula una intensidad de 4 amperios. Tenemos una inducción magnética de 77 por 10 a la menos 7 teslas, una intensidad de corriente de 4 amperes y buscamos el radio. En este caso nuestra fórmula B por mu por I entre 2R. Como necesitamos R, vemos que tenemos que despejar. Recordando, no podemos despejar a la R de aquí, entonces hay que pasarla a la parte de arriba para poder hacerlo. Entonces, tenemos que B, esta R que está dividiendo, como dijimos, sale multiplicando del lado izquierdo. Tenemos que entonces que R por B es igual a mu por I entre 2. Ya que lo tenemos así, ya vemos que para dejar solita la R, ahora hay que quitar a la B. Entonces, procedemos a hacerlo. R es igual a mu por la intensidad de corriente dividida entre 2 veces B. Entonces, como vemos nuevamente, al estar abajo únicamente se cambió de lugar con la que tenía del otro lado arriba. Ya que lo tenemos así, procedemos a hacer el despeje. R es igual a mu, es decir, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Esto vamos a multiplicar por la intensidad de corriente, que es de 4 amperios, y lo vamos a dividir entre 2 veces el flujo magnético, que es de 77 por 10 a la menos 7 teslas. Una vez que hemos puesto nuestros datos,
procedemos a hacer la cancelación de unidades, más cosas que podamos hacer. Amperio se cancela con amperio, uno está arriba y otro está abajo. Tesla se cancela con Tesla, me va a quedar en metros. Y como vemos también puedo cancelar la notación científica, tengo por 10 a la menos 7 arriba y por 10 a la menos 7 en la parte de abajo. Del mismo modo, 4 entre 2 me da 2, de modo que ya no pongo esto de acá. Y únicamente nos resta poner pi, que no lo cancelamos, por 4, que venía de la intensidad de corriente, dividido entre 77. Procedemos a hacer las operaciones. 4 por 2 me da 8, entonces 8 por 3.1416 me da 25.13. 25.1328, y esto lo vamos a dividir entre 77. Lo dividimos entonces entre 77, de modo que nos da un radio de 0.3264. Las unidades que me quedan son en metros, y recordemos que tenemos que poner el resultado en centímetros, de modo que hacemos la conversión, recorremos el punto 2 lugares y nos queda 32.64 centímetros. Ponemos nuestro resultado entonces, 32.64, que es correcto. Calcular la intensidad de corriente que circula por una espira que se encuentra en el aire si posee un radio de 8 centímetros y se genera una inducción magnética de 71 por 10 a la menos 7 teslas. Ponemos nuestros datos: inducción magnética de 71 por 10 a la menos 7 teslas, intensidad de corriente es la que buscamos y el radio es de 8 centímetros. Nuestra fórmula de inducción magnética es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente entre 2 veces el radio. En este caso, como buscamos la intensidad de corriente, pues tenemos que despejar. Entonces, lo que tenemos es justamente B es igual a mu por I. Y lo que vamos a hacer ahorita es, como habíamos visto, este 2R es lo que voy a pasar. Entonces, como aparece el 2R dividiendo del lado derecho, lo vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. Recordemos que es lo mismo si paso primero el 2 y después la R, así los paso juntos. En este caso porque están multiplicándose. Entonces me queda en un primer momento así. Ya como vemos, únicamente resta pasar la permeabilidad magnética, que como aparece multiplicando del lado derecho, la vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. Entonces, multiplicando el lado derecho, dividiendo del lado izquierdo. Y posteriormente procedemos a sustituir, ya que dejamos a la intensidad solita. Entonces tenemos que la intensidad de corriente es igual a 2 veces el radio. Recordemos que el radio no lo podemos en centímetros, sino hacemos la conversión a metros, 0.08 metros. Luego lo multiplicamos por la inducción magnética, que es de 71 por 10 a la menos 7 teslas. Y esto lo vamos a dividir entre la permeabilidad magnética, cuyo valor es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Procedemos a cancelar las unidades. En este caso cancelo tesla con tesla, metro con metro. Vemos que las unidades que van a quedar son amperes. También puedo cancelar la notación científica por 10 a la menos 7 con por 10 a la menos 7. Y lo demás pues ya queda como está. De modo que voy a tener que la intensidad de corriente es igual a 2 por 0.08 por 71 dividida entre 4pi. Las unidades que tengo son amperios. Recordemos que al estar dividiendo dentro de un denominador, pues va a pasar a la parte de arriba, producto de medios por producto de extremos, de modo que voy poniendo aquí las unidades. Y ya que tenemos esto, pues hacemos las operaciones. 2 por 0.08 por 71. Esto me da
11.36 unidades amperios, y está dividido, todavía tengo que dividir entre el 4pi. Es decir, tendremos entonces 11.36 amperes dividido entre 4 por 3.1416. Aquí recordemos que es recomendable hacer las operaciones del denominador por separado para que no haya confusiones en cómo lo ponen en la calculadora y puedan tener errores. Entonces pongo el denominador, que es 12.5664, y ya posteriormente hago la división. 11.36 entre 12.5664. Y esto me da una intensidad de 0.9 amperes. Ponemos nuestro resultado, 0.9 amperes, que es correcto.